Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este su podcast S8 Cine, el lugar donde hablamos sobre todo lo relacionado con el séptimo arte. El día de hoy tenemos una clase más con el buen Javi. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Gracias por invitarme una vez más. No, perfecto, nosotros aquí andamos. encantados. Y sí, hoy vamos a hablar porque justo lo que estábamos viendo hasta ahorita son estos inicios del cine, estos primeros pasos, es aprender a caminar. Ujú. Y hoy vamos a clavarnos en ese tipo de acá, No, en David hombre. Ward Griffith, también conocido como D.W. Griffith, una figura controversial. Una figura polémica. Una figura polémica y controversial dentro de la historia del cine. ¿Por qué? Sí. Por muchas razones y las veremos a continuación. Pero, en parte, ¿quién es Griffith? ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué lo tienes ahí? ¿Sabes por qué es una de las... ¿Se está grabando? No, creo que está no. El viejo truco. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Ahora volvemos. Para. Entonces sí, en efecto, hoy vamos a hablar de ese tipo, David Ward Griffith, una figura controversial y polémica dentro del cine, la historia del cine, por varias razones de las que vamos a discutir hoy. Pero, ¿quién es? ¿Sabes por qué nos importa? ¿Por qué lo tienes como dibujo ahí? ¿Sabes? Bueno, como Ahí su está. silueta. Griffith, como mencionamos un poquito, es la persona que toma todos los elementos que hemos establecido de la escuela de Brighton, de Porter, de Lumière, de Méliès, perdón, de los Lumière y de Méliès, y empieza a hacer como esta conjunción en un solo proyecto, que es uno de los primeros largometrajes dentro de como esta idea. Bueno, no es de los primeros como tal, o sea, ya hay películas antes. Ese simplemente es la película que lo lleva a un extremo así de una manera ¡wow! Ujú. ¿No? Sí, Impresionante. Pero bueno, ¿quién es David Ward Griffith? Griffith es hijo de un militar de la Guerra Civil norteamericana, de uno de los de la secesión, ¿no? Que tengo por aquí el nombre de Roaring Jake Griffith. Que era justo Jacob Ward Roaring Jake Griffith, legislador del estado de Kentucky, coronel del ejército confederado de la guerra civil. Uy. No, entonces sí, pues venía él desde su casa con esta idea de la guerra civil Sí, y sí. de pues, el sur y de mucho que es interesante porque la guerra civil norteamericana, sí, nosotros la hemos visto mucho en películas y en series y todo eso, pero tampoco es tan lejana. O sea, algo que es muy Sí, interesante claro. y particularmente de los inicios del cine. No estamos hablando de 1910, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cosas que luego se solapan con los inicios del cine que nos parecen muy lejanas, pero no lo son tanto. Mi favorita es como esta idea de la conquista del oeste y el viejo oeste. Tampoco es extremadamente lejano, ¿sabes? Como que Claro. nosotros no pensamos como, ah, sí, claro, son los mil... ¿Los mil qué? ¿Sabes? Ujú. Porque son 1500, no, esos son los No, conquistadores. pero aparte justo eso, o ¿Sabes? Son sea, 1600, no, eso es Miguel Ángel y Da Vinci y ajá, demás. Entonces, hace 500 años, aquí en estas tierras, ujú. andábamos en taparrabos, se puede O sea, decir, hace 500 años era la colonia. No, era la conquista. Sí, pues te digo, hace Sí, sí, 500 sí. años, Eran los barbones españoles llegando ajá, aquí, o sea, eran justo dioses. el año pasado, O sea, hace no tiene poco, nada, en son... agosto, 13 de agosto del año pasado, bueno, 13 de agosto de este año se cumplieron 501 años de la caída de Tenochtitlán. Ajá, ¿Sabes? sí, sí, 1523. 500. Entonces, como que sí es un asunto de, ok, 500 años, caída de Tenochtitlán. Luego tenemos los 1800, ¿no? 300 años, que estamos ya a 200 años de ellos, pero el cine es 1900. ¿Sabes? Cuando empieza Griffith ya a trabajar, 1908, Sí, 1910, 100 años. o sea, su papá estuvo como coronel en la guerra. Ujú. ¿Sí? ¿Sabes? O sea, eso quiere decir que, digamos que mi padre fue coronel en una guerra en los 90, es como si mi papá hubiera sido coronel en Irak, Ujú. ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, o incluso en Afganistán hace 20 años, ¿no? Y entonces sí es como de, ok, o sea, sí es una cosa de cercanía, sí es una cosa de presencia. Entonces, sí hay un elemento ahí interesante Sí, claro, de, claro. de esto, porque el compañero nace en el 75, ¿no? O sea, sí. O sea, es que luego me gusta mucho ponerlo en contexto, ¿no? Como decimos, ah, sí, esas películas de hace 200 años, ¿cómo no? No, no tiene tanto. Entonces, el tipo crece, si no me equivoco, son de Kentucky, si no me equivoco. O bueno, al menos su papá era legislador de ahí. Y
Le gusta mucho el arte, le gusta particularmente el teatro. Tiene una tropa, ¿no? Tiene una compañía de teatro y también le empieza a gustar mucho el cine. Él, se supone, cuenta la leyenda, que escribe guiones para Porter, de la vida del bombero americano, del asalto al tren. Él escribe guiones para él y Porter lee los guiones y le dice, mira, no, o sea, como que veo que tienes intenciones, pero te falta aprender, ¿no? Entonces, vente. Entonces se lo lleva a ser como su asistente. Entonces aprende a dirigir bajo Porter, que digo, si estás aprendiendo a dirigir en los inicios del cine, Porter era como uno de los mejores lugares, Sí. ¿no? Así para estar bajo el ala de esa persona. Entonces empieza a aprender por ahí y luego ya empieza él poco a poco a dirigir sus propios cortos. Ok. Ujú. En 1914 dirige una película llamada El nacimiento de una nación. Uy, esa está... Cuidado, nos va a aguas, desmonetizar. aguas. Estamos entonces con el nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación. Pero bueno, también, ¿es lo primero que filma Griffith? No. Griffith, antes del nacimiento de la nación, ya había filmado... ¿Cuántos cortos crees que había filmado antes del nacimiento de la nación? Sé que es unos No te 10, imaginas. 15. 10, 15. Yo llevo trabajando en esto unos 7 añitos. Yo llevo filmado unos 14 cortos, ¿no? El proyecto del nacimiento de la nación es el proyecto 405 No manches. de Griffith. Ya había filmado más de 400 cortometrajes. Se los aventó así como, Antes. como YouTube, como podcast. Ándale. Así, puro clips. Puro clip. Filmó uno largo y ya los cortó. Exacto. Sí, más de 400 cortometrajes. Muchos se han perdido y muchos otros los seguimos teniendo. Incluso hay muchísimos en YouTube, ¿no? Aquí mismo en YouTube pueden encontrar muchísimos de los cortos de Griffith. ¿Pero qué son como experimentos? ¿Como No, son experimentación? cortos narrativos muy cortos, ¿Ah, o sea, sí? muy básicos, valga la redundancia, muy cortitos. Ajá, pero ahí fue ¿No? cuando él empezó, porque por ejemplo dices que él escribía, en un principio no escribía tan bien, y Según después Porter. empezó a aprender. No, lo que ya. sabemos es de que Porter dijo, mira, mejor vente como asistente, ¿no? O sea, pero te digo, él estaba educado en teatro. Él Sí, estaba claro. educado tanto en dramaturgia como en dirección de actores, como en todo eso. Entonces, sí sabía, no tanto Sí. como de la escuela como tal, pero mínimo de contar hacer, historias, de las tablas, ¿no? Sí. ¿no? Entonces, tenía su tropa, había hecho cosas y tenía ganas de aprender. Sí, Y lo que podemos ver de él es de que aprendió. Sí, yo he visto justo como cuando hay personas que vienen de teatro o vienen de escribir o de leer Claro. literatura y se ponen a escribir guiones de cine o guiones con lenguaje cinematográfico, pues claro que es diferente. Es complicado. Y yo creo que es algo así. Porque es como nosotros, si aprendemos a escribir guiones y luego nos podemos escribir una novela, Sí. pues es diferente, ¿no? Ajá. O sea, a pesar de que sí es el hecho de escribir, pero el uso del lenguaje y las herramientas es diferente. Entonces, Griffith llega a trabajar en las películas y empieza a trabajar de una manera tal vez más tradicional a lo de la época también, ¿no? Porque tomemos en cuenta que las películas en ese momento, las películas de hoy en día son 15 veces, 100 veces más complejas en un aspecto no nada más de lo técnico, sino de la dramaturgia. No había sonido, seguíamos sin sonido. No, entonces sí hay elementos en donde tienes que adaptarte a lo que hay, a lo que es de la época y por supuesto a lo que ves. No, porque sí, a pesar de que Griffith podemos decir que es de los primeros, ya había habido Brighton, ya había habido Porter, ya había habido Méliès, los Lumière, ¿no? Entonces ya llegas, ves los cortos de esas personas y un poquito como te decía que en parte Edison le dice a Porter que hay que empezar a copiar y tomar elementos de lo de Brighton o de lo de Seca, ¿no? De lo del condenado a muerte se escapa, no, el condenado a muerte, historia de un crimen, perdón, historia de un crimen o el hoyo de la cerradura, que es, mira, esto lo está haciendo él y funciona. Que y si a no la lo han gente le visto, gusta. está hace dos Pueden ver, clips, hace dos pueden capítulos. suscribirse y darle like y ver los otros videos. Porque ahí es donde están todos estos videos de los que, bueno, estos Los clips, ¿no? De los que estamos hablando, están en las clases anteriores. Podemos hacer ¿no? el clásico de aquí arriba va a salir. Va a estar para que se lancen el video. al otro capítulo. Para que estemos al tanto, ¿no? Justo. Entonces sí había una conexión de que si tú estabas haciendo cine, lo más probable es que hubieras visto los cortos de los demás, más que por un gusto, es por qué se está haciendo.
¿no? Que en cualquier industria hay que conocer el mercado en donde estás. Claro, yo creo que ¿No? pasa ahorita con los videojuegos, ¿no? O sea, Por ejemplo, o sea, que es si vas a algo hacer un nuevo. videojuego, más te vale que tú hayas jugado videojuegos y conozcas videojuegos para que no inventes el agua tibia. Ajá, sí, sí, O sí. sea, así de voy a hacer un videojuego increíblemente original sobre la humanidad y que vive después de una plaga donde hay gente hongo. Ajá. Y como, 10 años te puedo decir Hace como, 10 años, hace sí, 20, amigo, de veras. es que hay uno ahí que es complicado. No, entonces como que, de nuevo, es conocer tu medio para Ajá. también pues, ser alguien relevante y nuevo en él. Entonces Griffith llega y empieza a tomar estas cosas de Porter, esas cosas de Brighton y demás, empieza a hacer sus ejercicios y le va relativamente bien. ¿Sabes? Sus ejercicios son bastante buenos. A Griffith, incluso antes del nacimiento de la nación, sí hay un elemento que podemos ver que él desarrolla a dimensiones bastante afortunadas, que es lo que se conoce como el montaje en paralelo, que es esta idea de algo está pasando y mientras tanto va pasando otra cosa. Claro. Entonces, porque antes había más bien como un montaje en consecutivo, de Como que el una persona hace del algo, bombero. por ejemplo, una persona hace algo, se mueve para acá, pasa lo que viene para acá, y luego pasa otra cosa, y luego pasa otra cosa, como que sí es todo es consecuente y todo es progresivo. Ujú. Con Griffith no tanto. Con Griffith ya podemos desarrollar esta idea de el clásico, ¿no? Porque Griffith lo utilizaba, este montaje paralelo, también lo conocemos como el rescate de último momento, en donde, como en cualquier caricatura, está alguien amarrado a las vías del tren. Entonces tenemos al malo que está amarrando a la víctima a las vías del tren. Corte a el bueno cabalgando en su caballo. Ujú. Corte a el tren que va llegando. Y luego regresamos a alguien, el tipo amarrado, y vemos que el malo se está escapando. Y luego volvemos al bueno que sigue cabalgando. Y luego el tren que cada vez está más cerca. Y entonces se empieza a cortar de un lado a otro. Empiezas a Ujú. cortar de uno a uno a uno a uno. Cada vez incluso reduciendo más el tiempo de cada clip para ir como incrementando el ritmo La hasta tensión. ver qué va a pasar. ¿Lo va a lograr salvar o no? Que eso pasa todo el tiempo, Ujú. hoy en día. No estamos súper acostumbrados a alguien haciendo algo de que está robando, digamos, se metió en una casa porque el asesino se fue y él quiere abrir el cajón donde están las pruebas y se mete y de repente escuchamos que regresa. Entonces vemos que el asesino volvió a la casa y el tipo está aquí arriba. ¿Qué va a pasar? Esta idea de dos cosas sucediendo al mismo tiempo, pero que se relacionan entre sí porque nosotros como espectador lo estamos viendo y entonces la emoción también es nuestra, Ujú. es algo que este tipo lo desarrolla de una manera bastante chida al inicio bueno, al inicio del cine. Sí, claro. De Esta hecho, manera. el capítulo que más vistas tiene de ese 8 cine es de David Ward Griffith. ¿Sí? Ajá. Es un video que hice hace sí, como 5 años, yo creo, Mm. hablando de También lo este pueden señor, encontrar aquí arriba. justamente aquí arribita, y ejemplificamos un montaje en paralelo donde está la doncella que están a punto Claro. de matarla y de repente llega El bueno el y el bueno malo y el ajá, peligro. y Sí, al final pues es eso que este montaje en paralelo que este señor pues lo comenzó a hacer, ¿no? completamente. Y eso es, o sea, como que hoy lo pensamos y es como si... Es como si en el texto escrito alguien hubiera como desarrollado el sujeto y predicado. Ajá, ¿Sabes? sí, Como sí, que es sí. básico del lenguaje Por cinematográfico. eso ¿Sabes? a mucha gente le dice que es como el padre del lenguaje. Sí, de cierto lenguaje. Ahorita Ajá, platicamos de eso. ok. Porque, de nuevo, a fin de cuentas es un arte. ¿No? Entonces sí, Griffith establece una línea particular, que es lo que pasa con, yo también, todo va a tener Ujú. sentido, Sí, porque sí, sí. es lo que pasa con el nacimiento de la nación, ¿no? Cuando filma el nacimiento de la nación, Griffith, ¿qué quiere hacer? Quiere llevar a la pantalla grande las historias y como el espíritu del sur que le contaba su padre, ¿no? Y como esta idea que él Ujú. tenía de su familia y su tradición. El problema Es que te es dan de las como ya ideas. establecimos, es de que Era venían mocho, de era una mochón, era cultura, mochón. pues deja tu mochón. Uy, Se puede ser mocho y no está sí. mal, pero aquí era esclavista. Sí, sí, sí. No, sí, aquí es una película que no nada más habla de lo malo que fue la liberación de los esclavos en Estados Unidos, ¿no? De la Ajá. emancipación, y pone a Lincoln como un viejo chocho, Ujú. ¿sabes? Que es manipulado por alguien, por un hipócrita, ¿no? Detrás de él. Sino que además, los héroes de la película son el Ku Klux Klan. Sí. ¿Sabes? Los héroes de la película, la nación que nace, ¿no? En el nombre del nacimiento de la nación, es el Ku Klux Klan, ¿no? Es como el Estados Unidos de supremacía blanco. Ujú.
Que para ponerlo en contexto, y esto es lo que, por obvias razones, es lo que nos referíamos con el asunto controversial de Griffith. Sí, sí, sí. Los héroes son el Ku Klux Klan, ¿sabes? Los héroes son que van en contra de los afroamericanos, de los soldados negros que vienen a matar y a violar y a todo ese tipo de cosas. ¿Y quién es el que lo defiende? El creador de Ku Klux Klan, que es el personaje principal de la película. Bueno, uno de los personajes que se vuelve el principal, el pequeño coronel. Entonces es... Sí, está. No, sí, Sí, tema... yo estaba en este video que te Ajá. cuento, le puse de título racista o genio. Le Sí, puse. se puede hacer los dos. Sí, ¿Sabes? sí. ¿Era Y ahí brillante, entra el para otro ¿era tema. brillante para la construcción cinematográfica? Sí. Hay mucho Ajá. ya. Hoy en día estamos sabemos bastante de gente que es muy buena en lo que hace Ajá. y es un monstruo de persona. Sí, sí, sí. ¿No? Cada vez son más los que hemos ido conociendo otra vez gracias al Me Too y demás, que decimos como de, oh, chin, ¿sabes? Ujú. Este genio, que sí, puede seguir siendo un genio, puede seguir siendo alguien que te gusta mucho cómo trabaja de una manufactura y de un arte, pero que ya personalmente Esa es otra cosa. es una mierda. ¿Tú qué piensas acerca de ese tema? ¿Se tiene que separar al arte del artista? Yo o, creo que no se o puede no? separar el arte del artista. Porque hay quien dice que sí. Yo ¿no? creo que no. O sea, porque a fin de cuentas el arte, no en esta idea de la sensibilidad, en esta idea de la expresión, Ajá. pues hay parte de uno, ¿no? Sí, sí, sí. Si quisiéramos arte sin la presencia del artista, pues nos enfocaríamos en las inteligencias artificiales, que ya hablamos de eso en Sí, otro sí, capítulo, sí, que sí, pueden sí. encontrar Aquí arriba. Pero si nos enfocáramos en nada más en las inteligencias, o sea, si quieres eso, hay ese elemento. Hay artistas que tal vez nos sentimos mal de que nos gusten, porque sabemos que personalmente no son súper buenas Sí, personas. hay algo que pasa, que se rompe, ¿no? Como Por esto que se supuesto. dice, se me cayó un... Sí, hay películas que a mí me Ajá. encantan de Polanski, Ajá. de Woody Allen. ¿Sabes? Sí, sí, Para sí. nada quiero decir que estoy de acuerdo con ellos y que hay que excusarlos, nada, para nada, ¿no? Sí son personas que no quisiera yo tener cerca de mí, Sí, 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 claro. pero no puedo negar que incluso antes de yo conocer esto de sus vidas, ¿no? Cuando yo estaba en una época mucho de mi formación, vi varias de sus películas y hubo una relevancia como, ¿no? Un momento emocional en mí a través de su arte, Claro. ¿sí? O sea, ves Chinatown o ves Manhattan, ¿no? Bueno, Manhattan ya luego la ves y dices como, ahí hay Ya muchas entendí. banderas rojas. Pero no sé, Annie Hall, por ejemplo. A mí me encanta Ajá. Annie Hall, es una de mis pelis favoritas. Pero sí, es complicado decirlo ahora, Sí. ¿sabes? Porque si la dices es como de, sí. Es como, bueno, pero... ¿no? Sí, porque por ejemplo a mí, o sea, creo que sí hay como sus escalas de grises, ¿no? En algunos casos. Ujú. Griffith, pues sí, estaba cañón, ¿no? Pero es interesante Griffith, porque durante mucho tiempo se le defendió. Mary Pickford, no era Mary Pickford, la otra actriz, ahorita no me acuerdo. Sí, sí. La actriz de sus películas. Hay una entrevista posterior, como en los 60s, donde la entrevistan y te dice, y ella ya es una señora, ya grande, ¿no? Y ella dice como, no, él no era racista, él para nada. Tenía sus esclavos. claro, Los trataba bien. Él decía como, no, es que él sí le interesaba el mundo y él era muy gentil, era muy buena Ajá. onda y demás. Que digo, también es cierto, la gente puede cambiar, ¿no? Sí. O sea, hay teorías de lo Claro, que, de claro, lo que pasó sí, después sí con puede Griffith. pasar. Pero, pues es que sí, o sea, una persona es un mundo, Claro. ¿no? Sí, pero por ejemplo, lo que decían que al Adolfo, ¿no? Le gustaba así, que eran los perros. Los perros, y- vegetariano, Ajá. ¿no? O sea, sí, por supuesto. Pues, es lo que era digo. bueno para algunas cosas. Es lo que para digo, otras pero cosas hay no. ciertos elementos en donde si encuentras una... como esa sensación. Claro, porque a fin de cuentas no hacía arte, Adolfo. Bueno, Claro. intentaba. Sí, Pero, sí, sí. pero no hacía arte. No lo conocemos como un artista. Quizás si hubiera sido No. bueno, todo hubiera sido ¿Quién sabe? diferente, ¿Quién ¿no? sabe? ¿Quién sabe? No hubiera estado tan frustrado, ¿no? Ya sea complicado. Pero lo que digo es de que en el arte en particular, yo sí creo que no es posible o no deberíamos de separar el arte del artista porque hay una parte del artista en el arte. Tiene que haberlo. Te digo, Claro. si no sería inteligencia artificial. Sí, a mí me pasa por ejemplo, con Jodorowsky. Ajá. Me gustan mucho sus obras, Ujú. o sea, su cine me gusta Sí. mucho, pero Personalmente. personalmente no, cuando lo escucho en entrevistas ya no entro porque es así como del tarot y estos rollos. No, pero además, Entonces- pero además es una visión muy particular de la Ajá, psicomagia. sí, ¿no? Y sí, demás. sí. Que hay gente que le gusta eso. Adelante. Y entonces ¿no? si empiezas a ver otra vez sus obras
y las empiezas a analizar desde ese punto, cambia totalmente lo que yo creía que trataba, ¿me Claro, entiendes? pero también por eso existe como esa teoría en la estética y es como en el arte de la muerte del autor. En Sí, donde sí, cuando el sí. autor hace su obra, decimos como de, bueno, ya, muchas Sí, ya me gracias. pertenece a mí. ¿Sabes? Muchas gracias, vemos. O sea, Ujú. Porque está eh, hablando de mí, de lo que yo, o sea, lo que yo estoy viendo y lo sí, que me está esta generando está hablando de experiencia mí. estética soy yo. Sí, tú ayudaste a la creación, Ajá. pero ya, ¿no? O sea, para irnos muy lejos, Harry Potter, Ujú. ¿sabes? Sí, sí, Harry sí. Potter es una obra literaria que marcó a toda una generación, toda nuestra generación de Sí, sí, millennials, sí. ¿no? Crecimos con ello. Y Rowling ahora le descubrimos Sí que tiene una sus ideas raras, terrible, sí. así, retrógrada. Ajá. De repente ya hay como esa culpa, Claro. ¿sabes? De Harry Potter, de tales ya no quiero pagar mis boletos porque entonces le voy a estar dando dinero a esa señora. Pero sigue habiendo una conexión emocional ahí, entonces, ¿qué pasa? Sí, Es sí es complicado, o sea, complejo. justamente, si vinieron aquí por respuestas tan seguras de yo me puedo No, sentir pues bien, no le vamos a poder decir porque no es tan sí, sencillo. creo que cada caso debe de hablarse aparte y Y cada quien es un tiene juicio su... activo, es que Ajá. es lo que digo, es un juicio activo de, ¿te gusta eso? Sí, no. ¿Te gusta ese artista? ¿Por qué? Hay películas Ujú, que me encantan que yo digo, puta, odio que me encantan. O sea, ujú, por ejemplo, las pelis de Lars von Trier, por ejemplo, ujú. a mí no me cae bien Lars von Trier. ¿Sabes? Ajá. Como persona, me caga. Pero cuando yo veo La Casa de Jack, a pesar de que los temas de los que yo estoy viendo, yo digo, ¡ay! Aquí se nota que es súper de este güey, de que son cosas que le encantan, que quiere probar, que el morbo que quiere tocar Ujú. ahí. Sí, sí, sí. ¡Ay! Pero no puedo negar que la película está magistralmente bien Sí. hecha. ¿Sabes con quién pasa también? Con Gaspar Noé. Por ejemplo, ¿no? Gaspar Ajá. Noé también tiene mucho eso de Buenas. no sé si estoy de acuerdo con todo lo que dice, no sé si estoy de acuerdo con todo esto y en realidad O con lo que pone en con lo que pone, escena. pero vaya que bien está Ah, hecho, exactamente. Sí, a mí me ¿no? pasa, a mí me gusta mucho algunas películas, otras no las tolero, no las aguanto, Claro. pero, pero el otro día estábamos hablando de eso en otro, ya estaba haciendo mucho spam aquí, Aquí otra vez. de Sin Camino a Hollywood, del otro Ajá. podcast que tenemos con los otros profes, Sí. y justo hablamos acerca de qué tan válido es que el director o el creador o el guionista ponga ese tipo de escenas para generar nada más incomodidad o qué tan válido es que, porque también generan incomodidad a las actrices que están ahí. Creo que es un asunto también donde, o Es sea, creo que complejo. mira, si, bueno, en mi perspectiva, generar incomodidad como efecto de la película, yo creo que es completamente válido. Porque a fin de cuentas, el cine es un arte y el arte es también en partes generar ese tipo de sensaciones Claro. y encontrar la manera de utilizar tus herramientas artísticas, ya sea pinceles o ya sea la luz y el sonido, para generar emociones. El Sí. propio Apichapong, ¿no? Dice que el sueño también es una emoción, así que también se pueden hacer películas para dormir, ¿no? Como Cementerio de Esplendores. Lo que Ok. recuerdo que una vez estaba con mi amigo estaba en su compu viendo la película, cuando volteé 15 minutos después estaba jetoncísimo y dije, ¡funcionó! ¡No, ¡Obra Yo maestra! pongo a Terrence Malick para dormirme. Saludos a Diego, saludos a Dieguito. Así. Entonces, como que eso. Ya, pero Ajá. eso es separado Sí, sí, sí. de tu tratamiento como persona de otras personas. Sí, No, claro. a fin de cuentas, si es una actriz, pues Sí, o sea, deberías de sí. confiar en la actriz, de poder crear esa emoción sin tú tener que ponerla incómoda. O eso es lo que pasó, por ejemplo, con Abdelatif Kechiche, el de La vida de Adele, Ujú. el cual ya está así súper quemado por todos lados, de que las dos actrices, Lea Seydoux y Adele Exarchopoulos, lo odian, así que ya nada, porque no se la pasaron nada bien en el set de La vida de Adele. Sí. ¿Sabes? Donde decía, no, se parecía más como que el que tipo quería filmar Es una que eso porno con está. drama Ajá. que una peli. Y por Entonces, ejemplo, ese día estaban mencionando la de. Yo no he visto esa película, mm, pero la de 9 semanas y media. por ejemplo, Mickey Rourke. Que igual la actriz Sí, hubo ahí un tema, sí, y es una común con esas violación. actrices, con ese tipo de películas eróticas, en donde por la película se pasan de lado como Ah, los derechos humanos, ¿sabes? claro. Y no. O Sí, sea, eso sí está está de complejo. no, porque a fin de cuentas, de nuevo, eh, ninguna película vale más que la vida o el bienestar de una Claro. persona. Sí, Ninguna. sí, sí. Ninguna. O sea, hay un discurso muy romántico de la vieja usanza como de, no, uno va a morir, ¿sabes? Que Sí, la tengo que única meterle razón por la que no llegas a un set es que te mueres. Como, no, perdón, pero no. O sea, el método, sí, ¿no? no, o sea, no, ya. No, o sea, ya estamos grandecitos, ya sabemos que tenemos una vida por delante, tenemos esto y el arte es un arte, o sea, ¿cómo decirlo? El arte es muy importante,
El arte es algo que nos hace movernos por la vida, ya sea como artistas o simplemente como gente que vive y que experimenta el arte como espectador. Pero también yo sí creo que ningún arte merece el malestar a otra persona. Claro. Para nada. Sí, sí, Y, sí. y de malestar en el sentido de que puede que haya arte que moleste por el estilo de ¿cómo se llama esto? De experiencia que genera, pero yo no me refiero a ese arte, ¿no? Yo me refiero al arte que en su creación estás infligiendo Sí. este dolor y esta molestia y este abuso en ese tipo de personas. Esta Viviana, que es una de las chicas que viene al podcast, Ujú. decía que el transgredir sin tener, es que se me fue la palabra, pero sin ser como sin empatía, Claro. no es arte. O Claro. sea, porque si tú vas a generar molestia es por empatía. O sea, es generar esa molestia. ¿Por qué? ¿Por qué estás generando esa molestia? ¿Qué quieres que reaccione? Seguro se porque puede decir? a ti también te molesta. Ajá, ¿Sabes? sí, Seguro sí, porque sí. estás buscando ahí. ¿No? También, y si estás queriendo buscar empatía, generar molestia solo por molestia, bueno, entonces sabes que tal vez tengas un público muy reducido. Sí, ¿Sabes? sí, Porque sí. ¿quién va a querer ver la película que solo es molesta sin nada detrás? ¿Sabes? Que son como hora y media de pasarla mal, ¿no? Pues no, hay algo Sí, sí, detrás. sí. Pero bueno, volviendo aquí al Vamos compañero. ajá. Ya saben cómo somos aquí. Ajá, Nos vamos. nos vamos. Sí, regresamos. Ok, entonces, el nacimiento de la nación. Ujú. Para entender también el contexto de qué tan grave fue, porque películas racistas hay varias, hay muchas, hasta hoy en día, ¿no? Sí, Sigue sí. habiendo. Uno pensaría que ya no, pero sigue habiendo bastantes. Entonces, ¿qué tan complicado, qué tan... ¿por qué? ¿Por qué seguimos hablando de ello y por qué es tan brutal? ¿No? Bueno, el Ku Klux Klan había existido, por supuesto, pero ya no estaba oficialmente creado. O sea, ya se había desbandado. O sea, obviamente seguía habiendo racistas, supremacistas blancos, Claro. ¿no? Pero como organización, el Ku Klux Klan ya no existía oficialmente. ¿Sí? Puede que hubiera estado underground o algo, pero oficialmente no. Sí. Se supone que la noche del estreno de esta película, aquí tengo la cita aquí de Kevin Brownlow, que es... aquí está. Kevin Brownlow escribe, que es un gran historiador del cine estadounidense. La noche del Día de Gracias de 1915 en Stone Mountain, Atlanta, 2.500 antiguos miembros del clan marcharon por las avenidas para celebrar el estreno de la película. Cuando tu película genera una marcha de supremacistas blancos, sabes que hay un problema. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Además de que 5 años después, en 1920, el Ku Klux Klan no solamente ya había regresado a ser una organización activa y presente, ya tenía cerca de 4 millones de miembros. Sí, eso fue lo que generó. Es que imagínate, ¿no? Tienes esas personas, ¿no? Que de repente se encuentran con que uno tiene como este resentimiento de la pérdida de la guerra civil, Sí, claro. ¿no? Y luego además de que ya no pueden expresar sus ideologías racistas porque ya no es, ya no hay un lugar seguro para ellos, que bueno, afortunadamente. Sí. Y de repente sale una película que no nada más habla de ellos, que tú dices como, bueno, vamos a hacer los malos otra vez, y que Griffith dice, no, son los héroes. Ujú. ¿Sabes? Y vamos a presentarlos como los héroes, vamos a filmarlos como los héroes, cabalgando y entrando así a salvar a las pobres muchachitas blancas de los soldados negros. Ujú. Entonces, entiendes un poquito esta idea como de, claro, esta película habla de mis valores, habla de mis ideales. Que sí, tú y yo sabemos que estamos súper en contra nosotros de esos valores. Ujú. Sí, Pero... sí, yo no podría. Sí, por mi no, color de- sí podríamos, ¿sabes? Es lo peor. Sí, ¿Sabes? Que así- hay muchos, bueno, así hay como muchos el supremacistas blancos que son ¿Cómo muy se llama el de morenos. esta película de Tarantino? El de... Por ejemplo. Sí, claro. ¿Por qué eres un negro que anda a caballo? Le dice, ¿no? Sí, claro. Pero justo esta idea de... no sé, o sea, estos güeyes se ven a sí mismos Sí. ahí, se ven como es una película que no nada más los valida, sino que les da, los glorifica. Claro. Y entonces entiendes el por qué, ¡fum! Sí. Hay esta peli de Spike Lee, la de Black Klansman, Ujú. ¿no? Donde es se afroamericano que se hace hace pasar pasar por alguien por teléfono para volverse parte del clan y que presenta en una escena, no sé si te acuerdas, que hay como la ceremonia del clan, donde es como el bautizo de los nuevos miembros y se festejan. Y una de las actividades que hacen y que al parecer siguen haciendo hasta hoy en día es que apartan 3 horas de una sala de proyecciones para ver el nacimiento de la nación. No ¿Sabes? manches. Y para pasarla increíble.
No, Porque sí, yo es cuando me su las mejor dejaste, película. me las tuve que aventar por dos, creo que le puse ahí para que... ¿Sabes? Por el Es que está muy racismo, por el larga. Sí, racismo, por el sí, sí, racismo. sí, no creo Por que el no, racismo. porque No, es muy bueno por el supuesto. lenguaje. Sí, claro, claro. Por ejemplo, ahorita que estabas mencionando esto, Robert Mackie, Ajá. en su libro del guión, justamente, habla acerca de de la potencia que tienen las historias, ¿no? Que en su Claro. momento a los cuentacuentos pues los mataban por eso, o sea, el gobierno, porque ellos tenían la capacidad de, mediante sus ficciones, que es lo que está pasando aquí, contar una realidad que es ficción, pero la emoción es real. Lo que Sí. genera esa ficción se vuelve real. Y no solamente pasa en cosas buenas, ¿no? Porque podríamos decir, no, es que hay muchas películas que te generan como, yo puedo lograrlo, yo Sí. puedo esto, pero hay muchas otras que adoctrinan y sigue pasando, Por ¿no? supuesto, por Sí, supuesto. Y de ambos y el lados. poder lo sabe. Porque por supuesto ese como adoctrinamiento también depende del sapo la pedrada, ¿no? Y depende Sí. de qué lado más que la iguana. Porque si estás de un lado, por ejemplo, si yo fuera un conservador súper mocho y demás, yo veo películas que hablan de la agenda LGBT y pues digo, están adoctrinando. Sí, sí, sí. Pero si yo soy alguien más liberal y veo películas que hablan como la pasión de Cristo, ¿sabes? O que Sí. hablan de un elemento mucho más conservador, yo digo, están adoctrinando, Ujú. ¿no? Entonces hay como esta idea de que, claro, ¿cómo decirlo? Sí depende mucho de la perspectiva y depende mucho también del clima político Ujú. en el que nos encontremos. Sí. Ahorita mismo estamos en un lado, Hollywood es más liberal, ese tipo de Y cosas. también yo creo que tiene que ver el internet. O También, sea, porque la globalización. hoy en día, pros y contras como en todo, pero antes quien tenía la capacidad monetaria y de generar grandes películas eran solamente quienes tenían Pues sí, el poder, las porque eran los industrias. que tenían el dinero. Sí, Ajá. el gobierno Hoy y en las día industrias. en internet ves un chingo de información. Por ejemplo, aquí, Ajá, ¿no? como, O sea, y eso es justo. que estamos aquí en tu casa, ¿sabes? Sí, sí, Tenemos unas sí. cámaras, pues una luz y estamos filmando. O sea, si no somos un estudio gigantesco, no somos una industria o el gobierno, Sí, sí, sí. ¿no? Somos particulares. Sí, tienes la capacidad de llegar a Y cientos eso o a tiene, miles. eso tiene 20 años, 15 Ujú. años, Y yo creo que por ¿sabes? eso Hollywood, a partir de que se democratizó un poco más, ¿no? De cierta forma, Ajá. la información, tuvieron que cambiar su discurso, porque ya había muchos discursos que les estaban a ellos, o sea, es como, a mí se me figura, como digo, no, yo no soy religioso, pero respeto, ¿no? Ajá. Pero es como la religión en ciertos aspectos, ¿no? O sea, tienen que cambiar, no pueden seguir con los mismos, con las Pues sí, mismas por ideas y eso de los mismos repente el mensajes. Papa dice como de, no, o sea, ahora sí, está bueno, o sea, sí se Ajá, vale ser gay. Y todos exactamente. como, oh, y Sí, hay unas partes de la pero iglesia porque que si dicen, no, no, ¿cómo crees? Y otras partes que exacto. dicen como de, sí, Sí, pero porque si no cambian ese discurso, pues se mueren, que es lo mismo sí. que está pasando con Hollywood. Tienen que cambiar porque ya hay más información, para bien y para mal, porque también hay mucha gente que desinforma, Sí. ¿no? O sea, por ejemplo, YouTube, ¿no? YouTube Ujú. y cualquier plataforma de contenido es donde, ok, pues si vas a subir contenido, puedes subir contenido de muchas cosas, no nada Ujú. más de lo que a una persona le guste, ¿no? Claro. Hay muchísimo contenido en YouTube de elementos que van en contra de muchas de las creencias que tú y yo podemos tener, Sí, sí, ¿no? sí. Y entonces, pues sí, el algoritmo lo que funciona es que te va presentando Lo que tú lo que te quieres. gusta, lo que Ajá, ve que sí, te sí, sí. gusta. Entonces, si tú te metes a ver contenido más conservador, ¿no? Pues entonces sí te vas a dar contenido más conservador porque dice es lo que le gusta a ese tipo. Sí, lean como las cámaras de Es eco, una ¿no? cámara de eco, completamente, completamente. Entonces, sí, por supuesto, si estás viendo este video, estoy seguro que los siguientes videos que te van a recomendar son videos de cine, videos de gente que hace cine, que habla de cine, videos de reseñas de películas, videos de reseñas de videojuegos. Y es como que ahí ya se va a empezar a mover el algoritmo y va a ver qué tanto es. Tus gustos, ¿Sí? sí. Pero sí creo que, en efecto, en ese momento, si tenías dinero, si tenías esta industria detrás, como tenía Griffith, porque había estado trabajando en la industria ya por varios años, había hecho más de 400 películas, el tipo no nada más tenía un gran manejo de lenguaje cinematográfico, sino que tenía un dinero y una compañía atrás. Claro. Entonces hace el Nacimiento de la Nación, ¿no? Y el Nacimiento de la Nación es una película muy interesante. Sí, por supuesto, tiene esos elementos extremadamente racistas que más que obviarlos, hay que mencionarlos, por supuesto, ¿no? Sí, está esta historia de Spike Lee de que cuando le dejan ver el Nacimiento de la Nación en la carrera en la NYU, cuando hablan de ella después, el profesor jamás menciona el racismo. ¿Sabes? El Bueno, profesor solo menciona los elementos del lenguaje, que es por los ajajajaja, y 70s, siguiente. ¿no? Porque En también los estaba 80, si no me equivoco, 80s. 80. Sí. Sí, sí, porque en ese entonces yo creo que todavía no estaba Pues es que tan... hay esta idea justo de nuevo, no hay internet, de nuevo la información es más pequeña y de nuevo también es un elemento más de
o sea, los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos son de los 60s, ¿no? O sea, Sí. era un asunto relativamente reciente. Entonces, Y hay mucha eso gente muy medio, retrógrada. ajá, o sea, era como te doy chance, pero allá. Y que uno pensaría que Nueva York y la NYU son Sí, liberales y demás, no pero pues. manches. Entonces, se supone que pues él hace como un corto en contra de, y Ujú. entonces se arma el desmadre, lo quieren correr y demás, llega Scorsese a defenderlo, o sea, todo el drama que fue ahí, es como para hacer un story time de TikTok, ¿sabes? Ándale. De Spike Lee A contra que la no se escuela. saben el No, chisme que hombre. ocurrió en Story los time de cuando, 80. cuando casi me corren de la escuela. Ajá. Eh, y entonces hay que mencionarlo, ¿no? Porque es parte fundamental de nuevo, separar la obra del artista no se puede. Este tipo tiene esas ideologías racistas. Tenemos Sí. que hablar de eso en, Sí, en sí, sus tiene que películas, ¿no? Es como si habláramos de las películas de Leni Riefenstahl sin mencionar el nazismo. Ujú. No, ¿sabes? No se puede. No es como Sí, de, sí, ay, es sí. una chica que hacía cine en los 40, sí, pues. Ajá. Y le pones un emoticón en la cara a Sí, 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 Hitler para que no sí. sepas quién es. En la swastika, ¿no? En la swastika pones un emoji. Ándale. Sí. Pero bueno. Entonces, este tipo hace esta película. Una Ajá. película épica, con increíbles escenas de batalla. Una película con una sensibilidad muy brutal hacia el trabajo de los actores. Es más, te puedo mostrar una escenita, Sí, sí, sí. ya que estamos checando ese tipo de cosas. Prepárense Porque, porque vamos a ver 3 horas de no, nacimiento. hombre, pónganse cómodos. Hay un momentito en la película. A ver. Aquí la llegada. Hay un momento que me encanta de la película porque habla de la sensibilidad de este tipo, que es por acá. Aquí ya llegó el pequeño coronel ahí, la escena de pelea. Tiene estos, mira, por ejemplo, tiene estos irises que le pone. Voy a bajarle un poquito el volumen aquí. Que era su fotógrafo, es este otro amiguín que tenemos aquí, Billy Bitzer. Billy Bitzer era el fotógrafo de la época. Billy Bitzer era el Chivo Lubeski de su momento, Ujú. ¿sabes? El Roger Dickens, el fotógrafo del momento. Billy Bitzer era wow. Era él. Muchas de las cosas que hoy conocemos de fotografía de cine básica, muchos se las acuñan a Billy Bitzer. Sí. Puede no la idea de inventarlas, pero mínimo la idea de sí traducirlas al cine. Sí, Como sí, por sí. ejemplo, dicen, si encontré una fuente, no sé si es completamente confiable, que hay que checarlo, pero sí dicen que él popularizó el sistema de iluminación de 3 luces. ¿Sabes? Tu key light, tu fill light y tu backlight, Que venía de que venía de la foto fija. fija, ¿no? Pero que al parecer él logró implementarla en el cine de una manera Sí. más orgánica. Y Billy Bitzer decía que no le gustaba que las películas se vieran tan definidas como en 1914, ¿sabes? Ujú. Entonces lo que hacía es que le agregaba Su mito, como ahora pedimos justo, a la justo su cámara. mito y le Su ponía case estos, ahí. por ejemplo, Ah, esos eh, írises, ¿sabes? Que ayudaban en dos sentidos. Uno, quitaban como lo definido, según él, de las esquinas de la pantalla, pero también ayudaban a centrar la atención, ujú. ¿no? Y entonces aquí hay un momento que me llama la atención en El nacimiento de la nación, en donde podemos ejemplificar esto que decíamos de la guerra, que es justo antes, aquí, es esta parte de aquí. ¿No? Tenemos este momentito, 54 para encontrarlo. minuto 54. Tenemos este momentito donde hay una disolución, un fade a negros, y de negros vamos a la familia del pequeño coronel que está rezando, seguramente por la seguridad de su hijo, porque regrese bien. Y luego volvemos al campo de batalla, corte directo, Sí. ¿no? Pam, 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 pam. Y luego vemos que ahora se disuelve y tenemos ya la presentación de la bandera de los Estados Unidos, la bandera de la Unión del Norte, y cómo la quitan y se extiende la bandera confederada. Tenemos aquí estas escenas de guerra, de muerte, de batalla, donde sabía, por supuesto, sabía Griffith que a la gente también le interesaba pues ver sangre, ¿no? Esto es Ferdinand Seca, es morbo, hay que ver todo el asunto de ver litros y litros de sangre y gente muerta en las películas de guerra, es algo que nos llama la atención. Por alguna razón, como especie humana, Ajá. nos gusta ver ese tipo de violencia. Ve, aquí ay, apuñalan a un No tipo, manches. ¡ay, déjenlo! Y entonces ya se empiezan a pelear, se reemplazan unos a otros, empujan a los del norte para atrás, y ese que vemos ahí en medio es el pequeño coronel. Se regresan, ¡ay! Un tipo se muere ahí. Y
continúan el avance, ¿no? Entonces, como que ya tenemos, por ejemplo, esa idea de alguien rezando mientras que alguien está en batalla. No es que literalmente estén ahí, es Sí, que sí. están lejos, muy lejos, en otra casa y están rezando. Y entonces, a través del corte, estás conectando estos dos espacios y estos dos sentimientos. Eso es también lo importante. Es algo mucho que lo verán los soviéticos, esas películas, Eisenstein, Pudovkin, todos ellos, ven esas películas y dicen, claro, ahí está. Ujú. Y platicaremos El de qué. corte, del Kuleshov. Sí, de Kuleshov. Platicaremos de los soviéticos en su momento, pero esos tipos están viendo esas películas. ¿Por qué? Porque además, en 3 años será la revolución bolchevique en Rusia, ¿no? Y entonces muchos de ellos están educándose y llenándose de arte de todos lados, entre ello el arte cinematográfico, que es lo que está iniciando en Europa y en Estados Unidos. Sí. Y bueno, quiero un momentito más adelante, es cuando el pequeño coronel que fue herido en batalla sale del hospital y le dan de alta del ejército y regresa a casa. ¿Ok? Y es por aquí. Ok. Entonces, el pueblo que ya vimos incluso anteriormente, ¿no? Pues ahora, por supuesto, está lleno de basura, está todo destruido, porque pues, por aquí pasó el ejército del norte, ¿verdad? Entonces querían representar esta idea de no, lo malo que le iba al pueblo, porque lo viste al inicio, es como, ay, sí, es que estaban en la gloria, todo bonito, por supuesto, lleno de esclavos, ¿verdad? Ahora, pues ya se quedaron sin dinero, porque pues ya no tienen esclavos, entonces, ay, no, qué mal, ay, no, qué triste. Pobrecitos. Pobrecitos, miren. Entonces los ves que las antiguas glorias y cosas muy chidas que tenían, pues sus vestidos ahora los hacen Sus con algodón garras. crudo, sus decorados ya son, sus encajes ya no son tan chidos, pero se quieren poner sus finas ropas para el regreso del hermano. Ahí lo van a recibir. Ahí está el papá atrás, el pequeño con él. Entonces tenemos ya de repente estos momentos en donde, a diferencia del gran asalto al tren o de la vida del bombero americano o así, ya podemos ver una mayor definición de los rostros. Ya está el plano americano, ¿no? En donde el personaje está más cerca de cámara. Y eso hace que pueda ser mucho más fuerte ver su expresión. Y eso hace que ya haya personajes. Hollywood y Griffith, por lo tanto, más bien al revés, Griffith y Hollywood, por lo tanto, empiezan a acercar la cámara al rostro. Y acercar la cámara al rostro nos conecta con una emoción de una manera mucho más brutal, ¿no? Ya no es, si yo te pregunto, ¿cuál es tu astrónomo favorito del viaje a la luna? Pues no hay. Pues, ¿Sabes? Ni siquiera sabemos sus nombres. ajá. ¿No? No existen. El barbón, todos Justo, tenían barba. todos tenían barba. El francés, ¿no? Pues no. Ajá. O sea, como que ya no hay como tal ahí, perdón, no existe este tipo de reconocimiento. Simplemente figuras que hacen cosas interesantes. Aquí ya no. Aquí ya hay personajes. Y el personaje siente. Y cuando el personaje siente, tú sientes. Si el personaje está triste, es muy probable que tú, viendo la película, como tú también eres empático y eres un ser empático, vas a sentir. Entonces aquí, este coronel ve la casa, su antigua casa, ahora reducida a una ruina. Vemos que lo están esperando adentro, están emocionados de que vuelva el hermano mayor. Se acerca, entonces de nuevo, secuencia paralela, ¿viste? Afuera, adentro, afuera, adentro. Se crea esta expectativa. Esta expectativa de, ay, ¿cómo va a ser el reencuentro Ajá. tan esperado por Latinoamérica Unida? Ya sale esta chica hacia la puerta, se abre la puerta y se encuentran. Y se ven. Y entonces él ve que el vestido lo tiene y ya la ve que está medio ahí con sus ropas y luego ve que, ay, ¿qué le pusiste aquí? Ah, ya te Ay, lo sí, rompí, perdóname. Se lo pegué, sí. Pegué. Y luego ya también, ay, qué divertido, le dice, ay, oye, y tu ropita, oye, el sombrero, oye, está medio roto tu sombrerito, ¿verdad? Sí, y de repente tenemos este momento. ¿Sí? Tenemos aquí un medium shot de uno, bueno, American shot básicamente de los dos. Ajá. Pero se alcanza a ver los rostros. Griffith tenía eso, tenía un trabajo con los actores, de nuevo, venía a trabajar con actores en teatro, ¿no? Y esos son parte de su tropa, ¿no? Y entonces ya tenía esos elementos de... Con Griffith empezamos a ver, particularmente en este tipo de escenas, no en las escenas de batalla, la gente se muere y cae aquí, pero aquí ya tenemos un elemento de actuación mucho más contenida. Sí, mucho claro. más. Que el viaje a la luna, que la lupa de la abuela, que cualquiera de ese tipo de ejercicios. En Griffith tenemos una actuación,
para adentro. Deja de ser tan fársico y se convierte en Porque algo más sabe real, que, ¿no? sí, si estás en el teatro, tal vez tienes que moverte así, porque el tipo de la última fila también pagó su boleto, también tenemos que actuar para ese güey. Ujú. Pero en el cine, tu cabeza mide 4 metros. Sí. Tu cara va a ser una cosa gigantesca, como en Bastardos sin Gloria, ¿no? La cara de Shoshana, Ajá. es gigantesco. Todo el mundo te va a ver. Si tú mueves la ceja, si tú haces un gesto con la boca, todos lo van a ver, Ujú. ¿no? Entonces, aquí sabe que la actuación entonces recae no en la gran gesticulación, sino en la pequeña gesticulación y el peso que le damos a las emociones. Y también tiene cierto elemento de ¿cómo se llama esto? De metáfora visual, ahorita veremos. Porque ya, se abrazan, aunque el pequeño coronel vemos que no está feliz. Ujú. Sabemos que está traumado por la guerra y por lo que le ha pasado a su familia de esclavistas de mierda. Y es un momento muy interesante, porque sabemos que, aparte de que la hermana salió, el resto de la familia, ¿no? Las otras dos mujeres y el papá están dentro de la casa, ¿no? Lo están esperando también. Entonces hay una parte de nosotros que dice, ok, pues ahorita va a entrar y lo van a abrazar, ¿no? Como que hay esta expectativa también de lo que va a pasar. Y mira lo que pasa. Una mano sale, lo abraza y lo jala para adentro. ¿Ok? ¿De quién es esa mano? Pues, ¿De quién es? ¿Es su papá? ¿Es su mamá? ¿La otra hermana? ¿De quién es? parece de la hermana, ¿no? Parece una mano de mujer, Ajá. ¿no? Creo que por las uñas. ¿Sabes? A menos de que el papá se ha hecho una manicure. Y se ve el ¿Sabes? anillo Hay un ahí. anillo. Se ve como arruga. Entonces podemos decir que es la madre. Ujú. Pero no vemos a la mamá. No vemos el rostro. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque en un plano frontal y vemos a la mamá que lo abraza y sonríe y el papá atrás también. Ajá. ¿Por qué solamente el brazo? No sé, es como si la casa lo jalara, no sé. Exacto. Es que es la casa. Es el hogar. Mm. ¿Sabes? Griffith está con este plano de el brazo saliendo y abrazando a ese tipo. Es si tu propio hogar te abrazara Ajá. y te recibiera de nuevo. ¿Sabes? ¿Quién no ha estado en un viaje muy largo y luego llega un día de regreso a su cuarto? ¿Sabes? Y se Sí, acuesta sí, en su sí. cama, ¿no? Y va al baño, en su baño, ¿sabes? Y quién no se siente cómodo al Sí, volver a sí. ese lugar, Sí, claro, ¿no? claro, está cabrón. Tenemos ese momento visual de la casa misma dice, Ven, vente para acá, ¿no? Y entonces, che Griffith. te digo, ¿terrible racista? Sí. Sí, pero Pero también también era. sabía, no vamos a decir que no. Sí, 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 El claro. asunto es ser conscientes. El asunto es mencionarlo, Ajá. ¿no? Sí, está muy chingón ese plano. Es brutal, es brutal. Ahora, no me acuerdo en dónde, creo que fue Juana, no me acuerdo quién nos había contado que en ese entonces el lenguaje era tan nuevo que de repente los directores decían, no, es que yo quiero que salga completo el actor porque La gente si no va a creer que... no, y aparte, pues yo le estoy pagando al actor para que salga el completo, porque Claro, quiero ver no le nada más pago, el no le pago su rostro. cara. Claro. Sí, pero son cosas Raro. son cositas que se fueron, Sí, ¿no? pues sí. Se fueron, pero- se fueron encontrando y se fueron viendo. ¿No? Ajá. No, es que la gente va a creer que es una cabeza gigante. Ajá. O sea, la gente va a creer que le corté un brazo. Sí, sí, sí. No obligatoriamente. ¿Por qué? Porque ya teníamos una idea ya teníamos pinturas. Claro. O sea, ya teníamos, cuando sale el retrato de alguien, con la Mona Lisa, por ejemplo, no decimos, no tiene piernas la señora. Sí, sí, No, sí. no. O sea, entendemos ese sentido. Sí, fue la suma de todos los artes y cómo nosotros los veíamos o Es que los, es o justo, los es que percibíamos. más que la suma de todas las artes, es la suma de la perspectiva del espectador. Sí, claro. ¿Sabes? De Aparte que está bien, bien cabrón porque, por ejemplo, no podría existir el cine, o sea, de la nada. O sea, no podría llegar, o sea, es como un proceso histórico, es un momento en este proceso histórico. O sea, no podríamos saltar de las pinturas rupestres. Entiendo que también por la ciencia, pero no podríamos. O sea, si jaláramos a alguien de esa época y lo trajéramos a ver cine, sería como magia, sería como algo, no entendería. claro, Que y quizás imagínate, nosotros o sea, imagínate, igual. Es un porque proceso. el cine tiene, ¿qué? 114 años, más de 128 años aprox. Ujú. Imagínate dentro de 128 años, y de hoy, ¿sabes? En el 2152. ¿Qué va a haber? Sí. ¿Qué cosas que Sí, algo tú y que. yo nos transporten a esa época Ajá.
¿Sabes? Cuando estén vivos tal vez nuestros bisnietos, Ujú. ¿no? ¿Qué cosas no nos van a volar la cabeza Sí, no, de y esa que época? dijeran, esto es arte, es un Y tú arte así nuevo, y de, tú así, esto no sé qué a sé, ver, ni siquiera primero sé tengo qué que ver es. qué es esto, Ajá. ¿no? ¿Y Y de que dónde viene? esta Porque magia que hay aquí, ¿qué es? Y ujú, cómo la utilizas para dar arte. Por supuesto, como el sí, digo, como el internet, ¿cómo le como explicas a unas internet, personas de hace 100 años qué es el internet? claro. Es magia. O incluso dentro de la misma arte, ¿no? ¿Cómo le explicas a alguien del ballet clásico o a alguien de la ópera o a alguien de estas interpretaciones musicales de la Edad Media y la danza contemporánea, Ujú. ¿no? O Sí, sí. demás, o sea, O deja todo eso, un beat, un beat, por ejemplo. que es como que no ¿Sabes? entiendo que en O una caja o haces una como... pintura, ¿sabes? Como traes aquí a Miguel Ángel y le muestras un Rothko. Ujú. ¿Sabes? Y te dice, como, ¿qué es Sí, sí, esto? sí. ¿No? Porque hay todo un proceso de años ahí Sí, de... Y eso es lo rico de la historia del arte. está muy Eso es lo rico de loco. ir viendo este tipo de ¿por qué? ¿Qué Ujú, implica ahora? Porque son diferentes maneras de entender el arte y a fin de cuentas es entender la expresividad, es ujú, entender la sensibilidad y los sentimientos de muchas personas. Eso es claro, lo que a mí me gusta, que, o sea, puede sonar muy cursi o muy romántico, pero la historia del arte es estar en conversación con artistas. claro. Y si es un arte que te gusta, ¿no? Pues es estar en conversación con artistas que te gustan, ¿no? Cuando alguien lee libros de historia o alguien lee, por ejemplo, si lees filosofía o ese tipo de cosas, es interesante leer ese tipo de pensamientos y estar en conversación con el autor y decir, a ver, este tipo piensa esto, ¿por qué? Y cuando ves una película, estás en conversación con el autor o con la autora, Ujú. ¿sabes? Estás diciendo como, claro, a ver, es esto y esto otro, y luego ves esto. O sea, si ves una película de Bergman, ¿no? Entonces conoces su vida. Si ves Sí. una película de Barda, ¿no? Conoces su vida. Entonces puedes estar platicando, ¿no? Como que eso es lo que más me gusta. Sí, Sí, ya no, sé, es muy cursi y es muy romántico, no, pero y me está gusta bien mucho eso. chido, porque aparte no solamente eso, o sea, estás entablando una conversación con otro artista acerca de lo que él considera importante de otros artistas, ¿no? Por Es como ver supuesto, a Del puedes Toro y ver. ver todas las pinturas, todas Sí, sí, las claro. historias, O todo sea, lo el que trae toro, de back. las películas que le gustan, ¿no? De Ajá. Universal y su fascinación por esto y O sea, pum. esta escena de la casa abrazándola, estoy seguro que la he visto en otras Claro, ocasiones. porque es Y la es idea alguien de la. hablando de Porque Griffith. es que es la metáfora. Ujú. ¿Sabes? Y puede que ni siquiera sepan que están hablando de Griffith. Sí, no, no, ¿Sabes? Porque no. además, o sea, Griffith no es como que Griffith inventa las metáforas. Sí, Por claro, no, supuesto no, que no, no. ya hay metáforas desde antes. Pero sí es una idea de cómo vamos a presentar una metáfora visual en el cine. Ujú, Porque en la literatura las conocemos. En las historietas incluso las conocemos. ¿Sabes? Como en la pintura. Podemos saber que una flor representa muchas cosas, ujú, ¿no? Aquí es lo que sucede dentro del cuadro. Porque claro. esa metáfora no funciona igual en el teatro. Sí, no, No no, se no, alcanza a no. ver la mano, No o se puede ve. que la fila como los que están de este lado del escenario, de este lado de las butacas, sí vean a la señora, pero los que están aquí solo vean la manita. Entonces no Claro. funciona. No hay otras maneras de hacer metáforas en el teatro. En el cine tenemos una de estas, es esta. Y hablando de eso, que es lo que quedé pendiente. Esta película le va increíblemente bien. Esta película es un hitazo. En su momento, la película más exitosa de la historia. Y por supuesto, si lo ajustamos como con la inflación y demás, seguramente sigue en el top 10. ¿No? O sea, sí, esta es una película que todo el mundo y su abuela ve y ve varias veces. ¿Sí? Por supuesto, ya sea que estuvieras de acuerdo con ella o que estuvieras en contra de ella, ¿no? Lo controversial también vende boletos. Pasa hoy en Sí, como día. de, ¿ya viste esa mierda? No, pues tengo que verla. ¿Sabes? Tengo que verla, a Para ver, opinar acerca de para esa quejarme. mierda. ¿Sabes? Como la de apenas de Michel Franco, ¿no? Por ¿Cómo se ejemplo, llama? de Nuevo Nuevo Orden, Orden. por ejemplo, en su momento cuando salió 50 Sombras de Grey, Ujú. ¿no? Como que cada vez que hay esas películas que causan controversia, buena parte es, tengo que verla para ver de Sí, qué porque va están hablando de ella. tanto desastre. Entonces, esa película genera un chingo madral de dinero. Tanto que con el dinero de nada más la distribución de la película, pueden fundar un estudio que es Metro Golden Mayer. ¿No? Metro Mira. Golden Mayer, que es el señor Golden, con su dinero de los derechos de esta película de distribución, puede fundar su estudio. O Ujú, es uno de las piedras angulares para la... O sea, como que sí es una cosa gigantesca. Entonces, ¿qué sucede? ujú. Aquí lo que sucede es, los demás estudios que ya vimos que se estaban formando gracias a que
corrieron los empresarios al otro lado de Estados Unidos porque Edison estaba en juicio y demás. Pinche Edison, Todo eso. era el diablo. Todos le tenían miedo. Es como, es como el Vámonos. dominó, ¿sabes? Como el dominó de Edison inventa el kinetoscopio, Ajá. Avatar 2. ¿Sabes cómo me acuerdo de esta, de esta escena de Malcolm el de en medio? Ajá. No sé si recuerdas cuando se ve la toma cenital y se alcanza a ver a Malcolm y que le hace así y se hace así y todos se mueven así. Como que Sí. así evitaban, todos se mueven Edison y lo van rodeando así como de... Sí. Che, Edison. Ya existían los estudios Universal, Paramount, ¿cómo se llama esto? Warner, Fox, o sea, se están formando estos. Y entonces ven que la película de Griffith genera una cantidad de dinero brutal, una cantidad de dinero que ya se vuelve, deja tú la artesanía y deja tú lo divertido. Antes estábamos en comparación, estaban jugando con centavitos, este güey está jugando con tostones, Ajá. ¿no? Y entonces es como de... ¿Qué está haciendo hizo este güey? Vamos a hacer películas racistas, es lo que Es que pega. en parte un poco, o sea, porque fue como, ¿qué hizo este güey? Ajá. ¿Sabes? Entonces fue tomar, o sea, por eso Griffith se le considera, te digo, el padre del lenguaje, y por eso quería hacer la aclaración. Es el lenguaje Hollywood. Ujú. Griffith es el padre del lenguaje Hollywood porque los estudios de Hollywood ven el Cemento de la Nación y dicen, esta es la fórmula que tenemos que seguir, esta es la receta que hay que seguir para generar películas exitosas. Ujú. ¿Qué es una película exitosa? Una película que genere dinero. Sí, y creo que eso, o sea, está bien, de cierta forma, porque todavía se sigue haciendo, ¿no? Esto de que, a ver, ¿qué hizo esta película? Y lo voy a replicar, pero el problema aquí está en que a veces quien toma esas decisiones o quien analiza este tipo de películas son los productores. Empresarios. Entonces ellos dicen, bueno, no, película racista, vamos a hacer películas racistas. Porque deja tu productores, porque incluso los productores de cine tienen un elemento Algunos artístico. sí. Son empresarios. Sí, empresarios. Son justo. los jefes de los del estudios. varo. Ajá. Porque incluso, sí, en esta época, el jefe del estudio era un cineasta. Ajá. ¿Sabes? Era alguien que sabía de cine, era alguien que estaba involucrado Sí, claro. con ellos, que podía producir cine. Hoy en día no. Hoy en día, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de Warner, que es David Zaslav no tiene películas. Él no hace cine. Y creo que por eso no funcionan. O sea, porque Pues es que ellos... depende de qué te impliques con funcionar, porque generan ingresos. Algunos sí, O sea, pero las últimas películas que han tratado de hacer Claro. han sido fracasos, pero yo creo que es eso, es como analizas desde el punto de vista de muy, muy superficial. O sea, una película no funciona por el tema, funciona por lo que te hace sentir. Y eso Claro. el cineasta lo entiende. Pero de nuevo, ¿qué es funciona? ¿Sabes? Ajá. Porque hay muchas películas que son muy exitosas y que tú puedes decir, podemos investigar el por qué funciona, qué te hace sentir y qué no. ¿Sabes? Sí, habrá que O sea, por hacer ejemplo, una si vamos investigación más exhaustiva. a películas blockbusters gigantescos, como las pelis de Marvel, ¿no? Como los Avengers y demás. No estoy diciendo que no te hagan sentir cosas, ¿no? Pero los sentimientos que tienes ahí son sentimientos que son, ¿cómo decirlo? Son como estímulos, ¿no? Son estímulos y yo sí creería que Emocionales, sí, justo. no son sentimientos que estén impulsando o estirando la experiencia artística y creativa. Claro, sí, Son no son tan estímulos profundos. más cercanos a la emoción, a esta como idea de la alegría, la sorpresa y demás, ¿no? Y por eso, o sea, por eso estoy cuidando mis palabras porque no quiero que suene que me cagan o que no me gustan. Me encantan las películas de Marvel Sí, también. sí. Lo que digo es de que su objetivo es crear una película que te guste ver Ujú. para que la vuelvas a ver y para que esperes la siguiente. No es como no es una película como platicábamos hace rato, como de Gaspar Noé Sí, o claro. de Lars von Trier. Son películas donde puede que no te guste ver la película por la experiencia que tienes, por la sensación que tienes. Ujú. Sí, puede que son películas, o por ejemplo, hay películas que te exigen y que te aburren, ¿no? De donde no hay estímulos todo el tiempo, así que tienes que estar tú más bien cachándolos. Sí, sí, sí. ¿No? Bresson, Tarkovsky, Ozu, son cineastas que te llevan a, ok, ¿qué está pasando? Tengo que estar aquí presente, tengo que estar viendo, y hay una experiencia artística también a través de ello. Ujú. Hollywood dice, esos no me importan, porque esas no me generan varo. Sí. Porque el público, en su mayoría, no quiere una película que lo haga pensar o que no que lo haga pensar, sino que lo obligue a ser activo. Claro. Quiere una película que la pongas y que te entregue todo y que no sea un gran esfuerzo. Sí. Sí, o sea, yo odio la frase, pero sé que es muy popular lo de
pelis para no pensar. Sí, Pon una sí, peli, porque al pon una final película sí para no te pensar. pone a pensar, pero lo que piensas es algo más cotidiano, ¿no? Estamos Sí, acostumbrados a ver muchos conflictos externos claro. y eso no tienes que indagar tanto, Y sino las, te y lo está las dando. tramas pueden ser interesantes, y Sí, los sí, sí. efectos, y A las mí son las que más me emociones, gustan. incluso la maestría técnica y Ajá. demás puede ser muy interesante, ¿no? O sea, perdón, pero la pelea contra Thanos en Infinity, no, ¿cuál es? En Infinity War, o sea, es increíble. Sí, ¿Sabes? sí, Los sí. efectos y los cortes y demás. Gran momento, ¿sabes? Yo Sí, me la sí, pasé sí. muy bien. Incluso de vez en cuando la busco en YouTube porque digo, me mama esa escena, Ajá. ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no sea válido eso, por supuesto que no. Sí, hay gente que dice, no, es que son películas muy creadas por comité y demás, y sí lo son, Sí, sí, sí. pero eso no les quita valor, ¿no? Sí. Porque justo lo que es importante es que son honestas, Sí, ¿no? a O lo que sea, iba, por ejemplo, ajá, yo es con que una película, una historia puede ser contada de diversas formas, ¿no? La forma que funciona para la mayoría de las personas es que tenga un conflicto externo muy claro y que aparte se enganche con el conflicto interno, porque eso es claro, lo que te inconscientemente a ti te hace sentir que es, no mames, sí es cierto, claro, no tenía razón, ¿no? superó el miedo, Ajá, logró, sí, 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 sí. y eso lo logró para vencer al dragón o salvar a la Ajá, y humanidad, creo o, que esas son las que funcionan. sí, Ahora, muchos de los productores, bueno, de los empresarios, toman ajá. decisiones a partir más del conflicto externo, porque no se dan cuenta de lo que genera en las emociones lo otro, si lo Bueno, trabajan bien. en realidad yo creo que incluso más allá del conflicto externo, toman las decisiones por una investigación de mercado y un elemento de, a Pero ver, siento que es muy superficial. yo sí por eso te digo, como que esta Ajá. idea de, ¿cómo decirlo? No creo que las juntas del estudio sean, necesitamos películas con esos conflictos externos. Es decir, necesitamos películas que conecten con la demográfica de hombres de, 10 de, Estamos 14 de viendo que 15 les a gusta 35 esto, años, ¿no? les gusta tal El año actor. pasado, por ejemplo, les gustó mucho, o sea, ahorita los superhéroes sigue porque conecta mucho con ello, Ujú. ¿no? Y de repente películas de franquicias, que sabemos que hay gente que va a ir, y películas basadas en libros, ¿no? Tenemos diferentes franquicias que podemos ir conectando por ahí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Pegó mucho Barbie. Ah, pues entonces hagamos películas al estilo de Pero yo Barbie. siento que esa ¿Sabes? es una Entonces forma vamos a muy hacer tonta la película de de... Polly Pocket. Y como, claro, pero sí va a haber gente que va a ver la película de Polly Sí, Pockets. pero no va a ser, no creo que sea lo que yo, por ejemplo, Lo que fue pasó Barbie, no, para nada. con El Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder Sí. fue un fracaso. O sea, fue un fracaso. ¿En O qué sea, costó sentido? $1,000,000,000. Mucha gente la vio. Pero, Muchísima gente la vio. Ya que a la gente no le guste, es diferente. bueno, Pero un chingo de gente la vio. sí, Sí, yo sí, sí. claro. Sí, sí, Yo siento claro. que no fue La tan... Casa del Dragón, un La chingo Casa de del gente, Dragón, pero un la chingo de Casa del gente Dragón sí está la está buena. viendo. Tú opinas que está buena. Hay un chingo de gente que te voy a decir, es Ya hay una mucha gente que mierda. va a decir, O la sea, voy a ver nada más para ver si la está temporada mala, 2 todo el ¿no? mundo dice como de, no pasó nada. ¿Sabes? Ajá. Y entonces es como de, bueno, hay ciertos elementos que te pueden llevar para un lado o para otro. Sí, sí, Pero sí. el punto es que yo considero que esa manera de producir contenido audiovisual, que es la palabra contenido, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, eh, genera una visión monetaria, genera una visión. ¿Por qué? Porque a partir de Griffith, Wall Street va con los estudios y dicen, oigan, Aquí hay algo, escuchamos que aquí hay este algo. tipo hizo una cosa gigantesca de dinero, ¿no quieren invertirlo en la bolsa? ¿Sabes? Ajá, ¿Sabes? aquí huele rico, ¿no? ¿Sabes? Así Como que, como oigan, el ¿no quieren tiburón, como ¿no? poner esto aquí con nosotros y moverlo en la Ajá. bolsa de valores y todo eso? Y los productores de Hollywood dicen, claro que sí, queremos jugar con los juguetes grandes. Y entonces empiezan a hacer compañías mediadas en la bolsa de valores. Ujú. Empiezan a tener una responsabilidad ante sus inversionistas. Empiezan a tener la responsabilidad económica de tener crecimiento anual. Y Ujú. entonces la prioridad de los estudios ya no es hacer arte, es hacer ganancia. Si por medio de ese de camino hacia la ganancia haces arte, qué chido. Es al revés, cambió como que se Justo, invirtió. es lo que dice, creo que es Mark Cousins, de que una vez que acaban esos primeros años del cine, esos menos 7, 8 años del cine, el cine deja de ser casero y de artesano, se vuelve industrial Ujú. y se vuelve un elemento económico. Y Sí. entonces el cine les digo, la prioridad de los estudios se vuelve, tengo que mantener mi compromiso con mis accionistas, ¿sabes? Y con mis inversionistas Sí, y ya no con el arte como tal, claro. ¿no? Sí puede haber esta idea de, bueno, pero podemos tener como, por ejemplo,
Una peliculita. Fox tiene Fox Searchlight, ¿no? Como aquí le damos, es nuestra productora, tenía, ¿no? Bueno, yo, sinceramente no sé qué tanto, porque además Fox ya lo compró Disney y todo eso, ¿no? Disney tiene como sus sucursales o sus elementos, llamar ramificaciones para hacer películas no tan mainstream, pero aún así, en parte, lo que están buscando es, o sea, ya sea por un lado prestigio de ganar festivales, que platicamos aquí con Netflix, ¿no? De empezó a apoyar a esos artistas para ganar festivales y que más gente diga, oye, pues hacen cosas chidas porque ganaron este Oscar o ganaron la Palma de Oro, no sé qué, vamos a contratar. El punto es dineros. Claro, sí, y sin ellos, sin Marvel, sin los blockbusters, no se podría hacer otro tipo de cine también. No A lo sé. veces se Sí, sostiene. ahí sí no lo sé. Al menos en la actualidad, así como se maneja hoy en día el cine, yo creo que, porque mucha gente le tira, bueno, muchos cinéfilo, ¿cómo llamarlo? Como cinéfilo mamador. ¿El cineteco? Ajá, le tira mucho a ese tipo de películas, ¿no? Y es como, sí, pero también, o sea, también meten gente al cine. Sí, pero siento que hay que ver bien a dónde va ese varo después. ¿Sabes? Porque siento que ese varo de la gente que va al cine principalmente se va al Sí, a bolsillo los estudios del empresario. grandes. Deja todo el estudio. Ojalá se fuera nada más al estudio para que el estudio pudiera hacer más películas, ¿no? Se va a los bolsillos, se va a los yates y aviones privados y todo eso. Que los jefes de los estudios viven como reyes. Sí. ¿No? Entonces, sí hay esa idea. En parte, muy buena causa de la huelga que hubo el año pasado de los guionistas y luego de los actores, era porque no hay varo. Sí. O sea, ¿dónde está el varo? O sea, ¿por qué estos güeyes tienen sus comedores privados y sus hoteles 5 estrellas y demás y un guionista no puede comer? O sea, un guionista tiene que depender del fondo de esto porque los guiones que él escribe que ahora están en repeat, que son la serie, o sea, por ejemplo, los guionistas de sitcoms como Friends o demás, que son de las cosas que casi siempre son lo más visto en las plataformas, no les llega dinero de esos residuales. Sí, creo que el sistema está mal. O sea, el sistema como tal, o sea, ya viéndolo a gran escala, pues el sistema está mal. Y por eso es que falla mucho la desigualdad, o sea, en la cuestión de desigualdad. Claro. El tema aquí es que en el sistema en el que vivimos, si no fuera rentable, el cine terminaría siendo lo que son otras artes, quizá. Entiendo, pero luego tomo como... No es que esté bien. O sea, no, pero digo, así es. Tomo como ejemplo nuestro cine, el cine mexicano. Ajá, sí, ¿no? en cine mexicano peor, no creo. tenemos una industria como Hollywood. Claro. No tenemos una industria mexicana como Japón o como Francia. Tenemos una industria muy reducida de cine. No tenemos un estudio que no sea del gobierno, a menos de que sea televisora. Claro. ¿No? O sea, los estudios que tenemos son muy chiquitos o televisoras. Sí, porque ¿quién le va a invertir? Justo, no hay una inversión privada como tal, ¿no? Porque las películas no generan tanto dinero como nos gustaría que generaran. Todas. O sea, hay de repente momentos como tus Derbeces y tus Alasrakis. Pero sí, es muy raro. Los contamos con la mano, ¿no? Y nos sobran dedos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aún así, a pesar de que no hay una inversión de parte del Estado, ¿no? Foprocine y todo ese tipo de cosas, que da dinero, como le dicen, como fondo perdido. Sí, le llaman que es fondo perdido, ¿no? Que sabe que no va a generar ingreso. Cuando ves una película hecha con ese tipo de estímulos, no es una película que va a generar un ingreso que cubra, sus gastos. El cine mexicano no cubre sus gastos. Es raro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, si solamente nos basáramos en un modelo de negocios así, no habría esas películas. ¿Sabes? No existirían todas las películas que hemos visto, como que tu Tótem y que tu Huesera y que demás. No existirían. Sí, no. ¿No? Pero el punto es de que sí sabemos que como sociedad, y además apoyamos ¿qué se llama esto? Los fomentos al arte a través de, justo, estamos gastando para que se cree una película, para que se cree una obra artística, para que eso sea el resultado. No el dinero, sino la creación artística como resultado. Y la vamos a ver en el cine, y sí, puede que compre unos cuantos boletos y demás, pero el resultado mismo es la experiencia artística de que hay arte mexicano, hay cine mexicano. Es por un lado. ¿Quiero yo que haya una industria en cine en México? Claro que me encantaría que hubiera una industria en cine en México. Claro que me gustaría que hubiera una super industria de cine al estilo Hollywood. Pero no la hay. ¿No? Sí. Entonces, sí es el asunto. ¿Qué tanto es necesario? No lo sé. No creo que sea necesario, pero... Se tendría que cambiar el sistema. Pues sí.
tendríamos que también un factor es que la gente vea cine mexicano, ¿verdad? Que es el Sí. gran pesar que tenemos, que es de... Uno dice, es que hay muchas películas que hacen cada año y el anuario de IMCINE sale cada año y lo vemos aquí. Nadie los ve. Sí, no van a Nadie los ve. verlos. Comparado con las pelis de que llegan cada semana de Estados Unidos, nadie la ve. Pues sí. Pero bueno. Pues esa es discusión aparte. Ok, entonces, rápidamente. Entonces, Griffith filma Che, esa Griffith. peli, le va muy bien, se hincha de varo, pero también tiene muchísimos detractores, ¿no? Todo esto que decíamos del racismo y de sus ideologías medio anticuadas. De hecho, también para la los época. actores que eran negros, pues no eran negros. Había actores negros y había actores que eran blancos pintados de Mm. negro, por supuesto. Sí, porque ¿Sí? era como que... ¿Quién va a querer hacer la de No, esclava? es que justo, sí había esto, pero en particular era en las escenas en donde hay mujeres blancas, no eran actores negros. Ah, o ¿Sabes? sea, Eran actores blancos hasta en pintados de negro. producción fue la Sí, cuestión. no, es un asunto turbo racista. No, Turbo racista. Sí. Sí, no, muy mal, muy mal. La pueden encontrar en YouTube también. Pero era También buena acá. persona, ¿no? Uf, tiene una cara ahí medio de Sí, loquillo. también lo que hablábamos, es importante entender que pues el contexto en el que estaba Claro. era otro. O sea, no puedes Pero, juzgarlo, claro, pero incluso en ese pero sin contexto, decir que está mal. o sea, incluso en ese contexto, te digo, ya había pasado Bueno, la sí, guerra sí, civil. no hay es forma como de que cómo... no es como Déjame decir quito como ese de cuadro. ¿sabes? lo quemamos aquí. Sí. Te digo, elementos de lenguaje, chidos. Ujú. Elementos sociales, no chidos. Sí. Ok, entonces, después de eso, cuenta la leyenda que le va tan mal en la corte de la opinión pública a Griffith, porque en la economía le va increíble. Pero pues mucha gente ya le corta relaciones con él, ya no dice como, ay, no, Sí, es no. el tipo racista ese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Filma otra película. 1916, filma Intolerancia, también conocida como La lucha del amor a través de las eras. Esta película es interesante porque cuando está acabando de hacer El nacimiento de la nación, Griffith ve una película italiana llamada Caviria. Caviria es una película épica también, la épica de un esclavo y dos esclavos que escapan, un sacrificio y un volcán y demás. Y Caviria se vuelve muy popular, primero que nada porque es una película muy llamativa, y también porque empieza a meter dollies, ya poner la cámara, armatostes gigantescos, encima de rieles o rueditas para empujarla hacia enfrente. Y entonces Griffith ve eso y dice, ay, ¿por qué no vi esto antes? Está increíble, me encanta. Y entonces dice, yo quiero hacer mi Caviria. Así que cuando filma su siguiente película, que es Intolerancia o La lucha del amor a través de las eras, le empieza a meter más de estos elementos de cosas impresionantes, ¿no? De movimientos impresionantes. Y además, es una película, si El nacimiento de la nación ya era una película complicada y cara y larga, Intolerancia lo es más. Mucho más. Tanto que muchos de los estudios no pueden o no quieren meterle tanta inversión que lo que está pidiendo Griffith. Así que Griffith le mete de su propio dinero y le mete de lo que en la época, si no me equivoco, es $1 millón de la época, que hoy sería así. Sí, un buen. Explota con la... Como ahorita con Megalópolis, ¿no? Por ejemplo, es su dinero, ¿no? Y él lo mete. Entonces empieza a trabajar en su película, perdón, y la historia son 4 historias. Son 5, ¿no? Son la historia de una historia contemporánea de la época, ¿no? Que es un drama político y de... ¿Cómo se llama esto? Se me va la palabra. De un sindicato y de una huelga y así. Luego tenemos La noche de los hugonotes, que es la matanza de los religiosa en Francia. Luego tenemos La pasión de Cristo, por supuesto. Y también tenemos la caída de Babilonia. La caída de Babilonia. De ahí vienen como 2 grandes sets. Y Griffith entonces nos crea estas 4 narrativas para hablarnos de la intolerancia y cómo la intolerancia está muy mala, ¿no? Por un lado religiosa, por otro lado simplemente como de creencias, por otro lado política, ¿no? Como ser intolerante, no, muy mal. Está mal, chavos, Está no mal. lo hagan. Entonces, hay teorías. Hay teorías de por qué lo hizo. ¿No? Porque muchos de sus amigos también y su biografía dicen como, no, vio lo que estaba pasando, vio toda la respuesta que tuvo hacia esto, que le decía, puta, es que son las cosas con las que yo crecí, pero ya me di cuenta que están mal.
Me estoy, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le dicen ahora? Me estoy deconstruyendo. Se construyó. Era un hombre deconstruidor. Se volvió woke. Griffith dijo, chin, está mal. Miren, voy a hacer la película para que vean que sí sé. Para que vean que sí. Que vean que sí me di cuenta. Sí, voy a hacer mi video pidiendo perdón. Voy a hacerlo así. Otros dicen que no. Otros dicen que más bien aplicó la clásica de es que ustedes están siendo intolerantes con mis creencias de mi familia. Y entonces les voy a mostrar cómo sus maneras intolerantes van a denigrar y van a quitarme este sentimiento y como esto está mal. Por eso mataron a Cristo, chavos. Entonces, como, güey. Espérate, la relax. ¿Ya cuál fue realmente en la mente de Griffith su razón? No lo sabemos. Sabe? No, él puede haber dicho una cosa y haber sido otra cosa. Entonces, lo que sí sabemos es que hace esta película. Y sabemos dos cosas de esta película. La primera es que si llega una película de un montaje interesante, El nacimiento de la nación, Intolerancia es una película extremadamente loca. Porque es una película que te filma 4 historias que están separadas no por espacio, sino por tiempos. La más lejana está a unos 2000 años de la más actual. Entonces, los personajes no son los mismos, ¿sabes? O sea, no hay como algo que los conecte más allá que la temática. Esto le encanta a los rusos. Cuando los rusos ven Intolerancia, dicen, ¿qué? ¿Qué está haciendo este El tipo está cortando de la pasión de Cristo a un drama normal, actual, a la noche de los hugonotes, a la caída de Babilonia y luego de regreso entre ellas. Y hay una lógica. ¿Sabes? Podemos encontrar esta idea de al final, mientras lo están crucificando y están matando franceses y están a punto de fusilar al chavo, todo hay una conexión de un corte temático. Ya no es temporal, ya no es espacial, ya no es de relación de cómo estará mi hijo, ahora es de tema. ¿no? Sí. La angustia, el amor, ¿sabes? Como pum, 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 eso corta con. Es Cloud Atlas. ¿Sabes? Entonces el Cloud Atlas de 1916. Oye, ¿y eran los mismos actores? En varios de ellos sí. Ah, órale. Y luego... No es que no lo haya visto cuando lo dejaste, ¿eh? Por 2 de velocidad. Y luego también tiene... lo otro que sabemos, por un lado, es que hacía estos cortes que le fascinaban a los soviéticos y demás. Por otro lado, sabemos que fue un fracaso. Fue un fracaso brutal en taquilla. Nadie la vio. Es que fue, por lo que me comentas, es muy experimental, ¿no? Es que era muy experimental para la época. Entonces mucha gente no conectaba. Y siento que sigue sin conectar con... O sea, hay estos casos, ¿no? Pero no son éxitos. O sea, son muy conocidos y dices, que está muy chida la película. Muchas de las películas que luego vemos en historias del cine y vemos como tal, incluso películas que ganan premios, no son películas que generen grandes éxitos en taquilla. Incluso Amores Perros, en otro podcast que por aquí arriba va a aparecer, hablábamos de eso, estábamos hablando de Sexo, Poder y Lágrimas, y yo pensaba que Amores Perros era más conocida. Y seguramente mundialmente sí. Pero no fue un éxito en taquilla como lo fue Sexo, Poder y Lágrimas. Claro, pues, además en el nombre, ¿no? Y además tienes una rola de Alex Intec, que además, que, por supuesto, o que Amarte Duele. Ándale, ¿no? Justo, como Amarte Duele. También porque luego hay estas películas mexicanas que las pasan todo el tiempo en la tele, ¿no? Y aparte el morbo de ver cómo vive la gente de dinero. Amores Perros no la pasan en la tele. Sí. Pero las pelis de Sariñana las pasaban más en la tele. Algunas, ¿no? Otras ya no tanto. Entonces sí hay un elemento de las películas que luego vemos en las historias del cine, puede que, 1, sean películas que no son exitosas, y 2, y eso también es muy importante también para ustedes en casa, no les tienen que gustar todas las películas de historia del cine. El punto no es que se vuelvan tu película favorita y te tatúes la cara de Griffith aquí, por favor, no lo hagan. Sí, ¿no? El punto es entender por qué. Sí. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué hablamos de ellas? ¿Sí? Entiendo, perfecto. Hay muchas películas de las que yo hablo en mis clases de historia del cine que las he visto, que las he analizado y demás, y que no es como que yo diga, huevo, tengo 3 horas libres, voy a poner Intolerancia. Sí, no. Sí, yo escuchaba a este chavo de Zep Films, que no sé si lo ubicas, es un canal de cine también, que él decía... Es como cuando vas a una fiesta y dices, no vas a decir, oye, quiero escuchar ahorita a Beethoven, ¿no? Sí, claro. Es como, no, pues está chido si te gusta analizar o te gusta la música de Beethoven, pero pues si vas a una fiesta y quieres pones una película, digo, una música más, para más bailable. Momento. Habrá su momento, ¿sabes? De repente hay
conciertos de Beethoven. Ujú. Puedes ir. No, y hay momentos en los que dices, voy a ver. Ahorita mismo creo que está la retrospectiva de Kurosawa, Ujú. ¿no? Y la pones, ¿no? Sí, Venga, voy vamos a ver Odisea en Por ejemplo. 2001, ¿no? Y te sientes, sabes que vas a ver Odisea. Nosferatu, ¿sabes? Así. O voy a ver la nueva de Avengers. Claro, o sea, Ajá. mientras seas consciente de dónde vas y qué vas a ver, adelante. Sí, sí, sí. ¿No? No hay pecs. Entonces, eso es importante. Griffith le va muy mal. Le va tan mal que se va a la quiebra. Griffith. Porque es su dinero, recuerda, es un dinero de su bolsillo. Y no lo recupera. Y Griffith no vuelve a tener el dinero que tuvo después del Nacimiento de la Nación. Incluso sigue filmando después. Tiene un par de películas posteriores. Entre ellas hay elementos rescatables como Lirios Rotos o... Ay, ¿cómo se llama? Huérfanas de la Tormenta. Que Eso son... suena de la telenovela Sí, mexicana. como Marimar, Huérfano de la Tormenta. Y son películas mucho más reducidas. Son películas más ya no tenía tranquilas. con No qué. tenía tanto varo. De repente, creo que es en Lirios Rotos, hay una escena que es en China. Es como, porque hay un personaje que es un chino ahí que luego se enamora de una chica. Era aquí en el parque Sí, de... en Chapultepec. Era en Chapultepec. Seguramente, seguramente ahí en el centro. Sí, ¿no? Al lado sí. del Museo de Tolerancia está el barrio chino. Ándale, ahí en el barrio chino. Pero sí, o sea, sí hay. Sí sigue filmando, simplemente se ve que ya no tiene. ¿Por qué? Porque si hablamos de intolerancia, y podemos ponerla, por supuesto, para ver a qué me refiero con ello. Esta película, Edgar, es una mentada de madre en una relación del dinero que se gasta. No, aquí sí, tenemos acá los franceses y demás. Pero de repente. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Quiero que veamos. ¿La caída de Babilonia o qué? Exacto. Pero primero. También está la de Jesús, ¿no? También sale. Aquí mira, por ejemplo, aquí tenemos esa parte de Jesús. Bueno, tenemos este momento que es como el asunto de este limbo, este núcleo Ujú. de, la madre o el tiempo, ¿no? La señora que mece la cuna de la historia y atrás tenemos a tres señoras tejiendo. Esas son las clásicas. ¿Cómo se llaman? O sea, seguía siendo Las nóveras. este rollo metafórico. O sea, le Es gustaba, le siempre. Él está encantaba. cargado de elementos intelectualoides Sí, todo sí, el sí. tiempo, ¿no? Pero también sabe que eso va a aplicar para dos. Porque por un lado pones esto, no explicas. Pero cuando tú ves esto y tú que conoces de historia, mitología y demás, dices, claro, son las tres noiras de la mitología, ya sea la griega, la nórdica, o estas figuras mitológicas y demás. Pero también alguien que no sabe eso, de repente puede ver esta película por la sangre. Por los balazos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por las escenas de matanza. Entonces, puedes encontrar para los dos. Y nos vamos a Jerusalén. Nos vamos con el Rey de Reyes, la historia más grande jamás contada. Sí, ya alcanza a leer aquí en las tablas. O sea, es una. Sí, justo, el antiguo hebreo. Ajá. Es una película que te pone a leer. Te pone a leer texto. Hay elementos que tienen pies de página. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el set construido del mercado en Jerusalén, lleno de animales, lleno de extras. Bueno, todos son extras, ¿no? No hay nada digital. Además, por supuesto, el productor te puede decir, güey, ya tenemos un camello, hazle un close-up al camello. Digo, ya estamos acá, ¿sabes? Valor de producción. Palomas, ¿no? Palomas atrapadas y luego la madre con un bebé, la casa de Caná, ¿no? Todos los que fueron a sus clases de... ¿Cómo se llama esto? Catecismo. Tu catecismo. Las palomas blancas, ¿no? Claro, clásico Sí, elemento sí. religioso. Y de repente conocemos unos personajes que son ahora aquí tenemos el viejito sentado con las palomas blancas. Y de repente hay ciertos hipócritas entre los fariseos. Y abajo te explica, un fariseo es un grupo de judíos que son intelectuales que posiblemente cayeron en mala reputación por hipócritas entre ellos. O sea, la película tiene un pie de página, ¿sabes? Sí. Tiene un asterisco para explicar a la gente, ¿sabes? Que la gente que dice, güey, ¿qué es un fariseo? Ajá. Pues te voy a explicar. Sí, porque ahorita quizás sería algo más común. ¿Quién sabe? O no sé. Déjanos en los comentarios. ¿Saben ¿Qué es un fariseo? Sabían que era un fariseo antes de ver. Entonces, llegamos con los fariseos. Y Griffith tiene algo bastante llamativo también, que es, Griffith es maestro de una cosa que se le dice la caracterización inmediata, ¿no? En cuanto ves a una persona, en cuanto lo ves y cómo actúa en esos primeros momentitos, ¿no? Lo ves a él con cubierto y demás. Hay una parte que dices, no es buena persona. Ajá, algo esconde. Algo está Trae malo con este acá, hombre, ¿no? Como que está medio gacho.
Y dice, cuando los fariseos rezaban, exigían que se detuviera todas las demás acciones. Sal. Así que llegamos al mercado, donde vemos un tipo que está comiendo, vemos un tipo que está trabajando, y de repente un fariseo se pone a rezar a la mitad de la plaza y dice, Señor, te agradezco que me has hecho mejor que los demás. Es que humilde también. Entonces de repente vemos que este tipo ya no puede comer porque Ya, pues, no tiene se dientes. puso a rezar. Ajá. También. Y luego, este tipo ya no puede trabajar porque este tipo se puso a rezar. Y luego también hay un tipo que está cargando un costal ahí, que le pesa. Y todos están esperando. Entonces como alarga el tiempo Griffith con el montaje. Ajá. Dice, amén, y ya. Y todos Ya. continúan, ¿no? El tipo continúa masticando. El tipo logra bajar el costal. Y finalmente ese tipo se puede volver a trabajar. Vamos construyendo los personajes a través de eso. ¿Sí? También, más adelantito, tenemos un momento bastante padre que es... Sí, justo aquí. Que es la de los hugonotes. No, es justo después, justo. Adelantémosle, sí. Señor, amén. Ya, continúa comiendo este muchacho. Descansa el que tiene ahí el costal y se pone a trabajar ese tipo de aquí. Ok. Seguimos dando. Y esta pequeña viñeta termina. Damos la página, cambiamos de página y nos vamos a París. No manches. En 1572, Catarina Medici. Y entonces, ¿quieres ver Carlos. dinero? Vamos a ver dinero. Y vamos al palacio del rey de París. Tenemos aquí París. Uy, sí, la callecita, todo precioso. Los parisinos, la bella y la bestia, ¿no? La vida provincial. Conocemos al un personaje muy importante. Bueno, que vamos a conocer por ahí, que son los reyes. Pues también hay una chica que se llama Ojos Cafés. Y aquí tenemos a Carlos IX. Recibe. Entonces, tenemos estos planos. No manches, pero sí está caro. El set. Y tenemos incluso, ahorita vamos a cortar a un paneo para que veamos bien el set, en donde ven cómo está construido. Y tenemos aquí el dolly. Ahí está. Ya empezamos a tener el dolly in, acercándonos al rey. El perro abajo. Se ve caro. Se ve caro. Paneo para que veamos todo el set. Es más como una pintura. Es como esas clásicas pinturas de las cortes. Es recrear ese tipo de pinturas. ¿Sí? Y luego también tenemos, por supuesto, la puerta de Jaffa. No, Babilonia. Aquí está, sí, pero lo que quiero que veamos de Babilonia es... No, esto ya está, esto ya lo vimos, esto ya... Jijiji, jajaja, ojos café, vamos a bailar. Aquí está. Sígueme Gira siendo. otra vez la cuna. Y vámonos a la última historia. Imgurbel, la gran puerta de Babilonia en los tiempos de Belshazzar, 539 antes de Cristo. Y entonces vamos a ver las puertas de Babilonia. Y ahí te encargo. Las puertas de Babilonia. Que recordemos, 1916. Esto no son miniaturas. Esto no es pintura mate. Esto es real. Se construyeron realmente las murallas de la puerta de Babilonia. Tanto se construyeron las murallas de las puertas de Babilonia y podemos ver todo esto decorado, el elefante. Digo, aquí está el dinero. Sí. Nada más en las pelucas y las barbas falsas que tenían que comprarle a todos los extras. No, yo pensaría que en la del castillo, pero aquí está cabrón. Aquí está brutal. Aquí es brutal. Tanto que es esto. Tenía tan poco dinero Griffith cuando acabó la película y cuando no recuperó nada en taquilla, que no tenía dinero para pagarle a los empleados para que destruyeran el set. Así que hasta los 40, 50 en Hollywood podía seguir viendo las murallas de Babilonia. ¿Por qué crees que Babylon se llama Babylon? Porque era como el apodo que le daban a Hollywood, porque tenía las puertas de Babilonia a la mitad de la ciudad. ¿Sí? Incluso ahí está este juego de detectives, el L.A. Noir, donde eres un detective. Están ahí, hay una escena donde tienes que perseguir a un tipo ahí por el set de Babilonia. ¿Sabes? Y por eso también
Kenneth Anger hace sus libros de chismes, que son Hollywood Babilonia. ¿Sabes? Donde te habla de todos los... Es como el Ventaneando de la época. Son grandes libros porque te enteras de todo, así, las triquiñuelas que había detrás. Ay, que había un buen. Terrible. Sí, o sea, Babylon se queda corto con todo el desastre que era estar ahí. Pero en parte porque este tipo crea esto, está ahí, se queda ahí porque no tiene el varo para tirarlo después. No más, pero y tiraron después ya todo. Sí, después tuvieron que tirar, porque ahí ya se involucró el gobierno y demás. Hubiera estado bien chingón tenerlo todavía, ¿no? Pues sí, pero ¿por qué lo tiras? Porque puede hacer un Big Grand ahí. Pues sí. Está bueno tener un capítulo completo de Griffith porque Griffith está... No, es un temazo. Es un temazo y es muy importante. Pero bueno, podemos estar aquí hablando horas y horas y horas y ver, ver Intolerancia y ver El Nacimiento de una Nación y las demás películas que tiene Griffith. Pero lo que me llama mucha atención también de él, y por lo que considero que sigue siendo bastante importante platicar de él, por estos dos elementos, ¿no? Sí es importante esta idea de, porque creo que es cada vez más popular conocer al artista y reconocerlo, pero también ser consciente de lo que es y lo que fue, ¿no? Y entonces, de nuevo, no ser ciegos ante la historia, creo que es básico. Pero por otro lado también es ver que mucho de lo que tenemos hoy en día es esto, ¿sabes? Es Intolerancia y es El Nacimiento de una Nación. Es la construcción de empiezas con el abierto y luego te cierras al medium y luego te cierras al close-up para la construcción de la narrativa de la lógica gramatical de la frase. Y por el otro lado también tienes esta como construcción de la secuencia paralela, el uso de los insert, el uso de la emoción más contenida. De nuevo, tienes las bases del lenguaje que será el lenguaje Hollywood, porque es la receta para hacer pasteles que se vendan, ¿no? La receta para hacer películas que se vendan es esta porque su película se vendió, ¿no? Y entonces, hasta hoy en día, tenía un maestro que lo decía de manera que yo creo que es un poco exagerado, pero sinceramente cada vez que veo más digo, tal vez no, que decía, si ya viste Intolerancia en El Nacimiento de la Nación, ya viste el cine de Hollywood, ¿sabes? Porque el lenguaje no ha cambiado, ¿por qué cambiarían? Le sigue funcionando, siguen generando dinero. Sí, de repente meten nueva tecnología y de repente, pero si lo desmenuzas y lo deshuesas hasta sus elementos básicos, siguen siendo establecimiento, cerradito para las emociones, abierto para este tipo de acciones, el lenguaje como escena de acción y luego escena introspectiva, actuación contenida, como que todos los elementos están ahí. Todo lo técnico, al final, por ejemplo, en clase de dirección, es lo que es esto. Es muchísimo de esto. Todo en clase de dirección 1. Sí. Ya luego llegas a otros donde empiezas a jugar y a ver otras cosas del lenguaje. Sí, porque puedes ver otro tipo de lenguaje, por ejemplo, lo que hicieron después los franceses. Sí, por supuesto. Pero Godard, no es lo que vende, como dices, que se vende en Japón y demás. Es que es como las tablas para escribir, ¿sabes? Eso funciona para escribir. ¿Hay otros métodos? Por supuesto que hay otros métodos. Sí. ¿Hay otras maneras? Sí, pero esto es para escribir y para que tus oraciones tengan sentido y eso puedas escribir un bestseller. Ya que tu libro sea una cosa brutal que cambie la perspectiva de la vida de alguien o que impulse una revolución o lo que sea, eso no es el punto de este sistema. El punto de este sistema es hacer libros que sean emocionantes, que sean entretenidos y que vendan. Claro. Sí, y cambiemos libros por películas, es básicamente lo mismo. Sí. Sí, está cañón. Y ese es Griffith. Che, Griffith. No, pues yo creo que ya con eso nos podemos ir Tienen tarea para ver las dos películas. Las dejaba él. Yo ya las vi. Dos pelis. Por dos, pero te toca verlas ahora por 5. Sí. Por punto 5. Para compensar. Para compensar. Pero bueno, amigos, creo que hasta aquí estamos con el tema del día de hoy. Suscríbanse, recuerden de ahí de regalarnos su like, comentar acerca de Griffith. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se tiene que separar al actor, al artista de su arte o qué plan? Va todo junto con pegado, ¿no? A ver. Y bueno, muchas gracias por todo, amigos. Recuerden que esto es S8 Cine y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos a la próxima. Cambio fuera.